Como les decía, hoy vamos a hablar sobre la dispensación. Permítame leerle un poquito. Eh, la Biblia nos presenta una historia de la humanidad en la que se desarrolla a lo largo de varios siglos, desde la creación del mundo hasta el regreso de Jesucristo. La Biblia nos muestra cómo Dios ha interactuado con la humanidad en diferentes momentos y diferentes maneras. Es decir, Dios ha hablado con la humanidad, no de la misma manera. Si usted se da cuenta, a través de la historia se va a encontrar que a Moisés Dios le habló de una forma, a Abraham le habló de otra manera. Pero si nos vamos al libro de Génesis, en el Génesis Dios trató con el hombre de otra manera. Cuando llegó Jesucristo, también Dios trató con el hombre de otra manera. Pero en los tiempos de los profetas, también Dios trató con el hombre de diferente manera. Entonces, los reyes, los jueces y así sucesivamente. Entonces, esto es importante porque a través de esto nosotros vamos a conocer cuál es el plan de Dios. ¿Qué pasa? Aunque Dios ha tratado con la humanidad de diferente manera, el plan siempre ha sido el mismo. Dios no tiene plan B. ¿Sabía usted eso? Dios no tiene plan B. Si Dios tuviera plan B, Él no fuera Dios. Él lo que ha tratado con el hombre de diferente manera, pero el plan de Dios siempre ha sido el mismo, salvación para la humanidad. Ok. Una de las formas en la que Dios ha interactuado con la humanidad es a través de las dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo en la historia de la humanidad en la que Dios administra sus relaciones con la humanidad de una manera específica. Y esta parte sí la tengo, la tengo aquí, se la voy a poner. ¿Qué vamos a estar mirando? Vamos a estar mirando la definición de la dispensación. Vamos a ver las 7 dispensaciones y vamos a mirar las características de dichas dispensaciones. Entonces, en definición, ¿qué es una dispensación? ¿Alguien tiene una idea que me pueda decir? ¿Alguien sabe? ¿Puede definirlo? Aunque está en la pantalla, pero de Yo su mente, leí si usted que, sabe. Es un, yo leí que esto es como un periodo en el cual el hombre fue como puesto a prueba. O sea, es como puesto a prueba con referencia a ciertas revelaciones específicas de la voluntad de Dios. Eso fue lo que yo leí esta mañana antes de que... Amén. Excelente. ¿Alguien más? Una época o un periodo de tiempo determinado. Bien. la etimología de la palabra dice que es distribuir o distribución. Amén. Y Excelente. dice aquí, dice acción o efecto dice que es un privilegio que consiste en una excepción a lo ordenado por las leyes generales y más comúnmente el concedido por el Papa o el obispo. ¿Eso será así? Mm. Eso es una Esa, definición. Eso es en Google. oh, oh, ya. Es una línea de tiempo. La dispensación en lo que es bíblico, ¿no? Bíblicamente, es los periodos de tiempo, pero quiere decir distribución. Amén. Sí. Una revelación progresiva del plan de Dios y sus propósitos por el hombre a través de una línea de tiempo. Dice Amén. que son periodos de tiempo durante los cuales el Señor tiene en la tierra por lo menos un siervo autorizado que posee el santo sacerdocio y
las llaves y tiene el mandato divino de predicar el evangelio a los habitantes de la tierra, y dice que hay 7 dispersaciones. Amén. Excelente. ¿Alguien sabe, aparte de lo que dijo la hermana ahora, ya dijo que hay 7, ¿alguien sabe de las demás dispensaciones? ¿Saben si hay más? ¿Si existen otras? Parte de las 7. Ajá. Mm. He ¿Alguien sabe? escuchado que unos teólogos hasta llegan a clasificarla en 8. Ujú. Cuando llega ya a lo que se trata de el reino de Dios y después de la gracia, en el sexto, séptimo, lo distribuyen en 2, pero depende de qué acercamiento teológico uno tenga. Amén. Excelente. Amén, porque en la definición que el hermano tiene también, donde habla de las 7 dispensaciones, habla de dispensaciones más comúnmente. Es como estas 7, la cual usted va a hablar, son como la más destacada o la más entendida, pero puede ser que existan más. Amén. Excelente. Muy bien, gracias por el Eh, aporte. Maestro, dice que hay 7, pero estas son la inocencia, la conciencia, gobierno humano, las promesas, la dispensación de la ley, de la gracia y el reino. Amén. El reino milenario de Cristo. Amén. Excelente, excelente. Nosotros vamos a estar tocándola por arriba, honestamente, iniciar un estudio exhaustivo de las dispensaciones. Solamente estudiar una sola dispensación nos tomaría, mucho tiempo. Solamente estudiar una sola. ¿Por qué? Habría que hablar del Berechit, ¿verdad? Y eso, no quiera usted imaginarse, es con los primeros 3 capítulos de la Biblia, es tomarse aproximadamente unos 2 o 3 meses estudiándolo solamente. ¿Qué es lo que Eh, es el Berechí? el principio, el Berechí es Berechí. una palabra en hebreo, pero lo que quiere reflejar es sobre todo lo que sucedió en el principio de la En el creación. principio. Ya. Ujú. Bien, ok, mis amados. Entonces, existen varias dispensaciones en la Biblia. Dice que aunque no hay un consenso universal sobre el número exacto, hay unas 7 dispensaciones más comunes y aceptadas. Es decir, el número exacto no podemos decir exactamente cuánto hay, porque hay muchas personas que interpretan el periodo dispensacional de una forma distinta. Por ejemplo, solamente nosotros, por ejemplo, en el periodo del gobierno humano, hay personas que interpretan que ahí hubieron varias dispensaciones por el tiempo que pasó y por cosas que no están escritas en la Biblia. Mas, sin embargo, nosotros, los creyentes, en base a lo que la Biblia dice, nos hemos apegado a las 7 dispensaciones. Ok, de las cuales 6 se han cumplido y hay una que falta por cumplirse. Y nosotros vamos a estar hablando de ella. Bien, una dispensación se refiere a una administración o un periodo específico en el plan de Dios según las Escrituras. Su origen etimológico se relaciona con la idea de distribución o gestión. Las 7 dispensaciones, nosotros vamos a analizar las 7 dispensaciones más comúnmente aceptadas en la Biblia, cada una con su propósito, con su propio propósito y su contexto histórico. Estas dispensaciones son clave para entender la narrativa bíblica. O sea, cuando nosotros podemos comprender las dispensaciones, cualquier narrativa bíblica, usted se puede ubicar. Es decir, la dispensación sirve como una herramienta que si yo la conozco,
en el momento que yo esté leyendo la Biblia, puedo decir, oh, esto pasó en tal época, eso fue en el tiempo tal, y así sucesivamente. Así que nos gustaría que pudiéramos aprendernos esto de memoria. Ok, características distintivas. Cada dispensación tiene características únicas que las distinguen de las demás. Discutiremos cómo estas diferencias impactan la teología y la interpretación bíblica. Muy importante. Cada una de ellas están totalmente divorciadas una de la otra. Ok, definición de dispensación. Su concepto. Una dispensación es un período específico en el que Dios interactúa con la humanidad de manera particular y de manera ordenada. Si nos pueden ayudar con el micrófono, por favor. Y dice, como les decía, una dispensación es un periodo específico en el que Dios interactúa con la humanidad de manera particular y ordenada. Tenemos que identificar que las dispensaciones que vamos a ver obligatoriamente tiene que estar Dios inmerso. Es decir, es el momento en el que Dios dice, voy a tratar con el hombre. Y de manera particular, Él mismo ordena la manera en la que Él intercede. Y eso se denomina como una dispensación. A nivel variación histórica, a lo largo de la historia, la dispensación han variado, reflejando diferentes maneras en la que Dios gestiona su relación con las personas. Es decir, si nosotros miramos la primera dispensación, que la vamos a ver, cuando miramos la segunda dispensación, hay una forma diferente en la que Dios trata con el hombre. Y eso lo vamos a mirar y lo vamos a ver. Otra parte que es el enfoque de Dios. Cada dispensación revela un enfoque distinto de Dios en su administración y su relación con la humanidad, adaptándose a diferentes contextos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mirar que el Señor en cada dispensación tiene un enfoque diferente. Y vamos a iniciar de una vez con la primera dispensación. Existió la primera dispensación que está en Génesis 1 y hoy vamos a leer un poco. Así quisiera que por favor los que leen Biblia se activen. La primera dispensación se llamó la dispensación de la inocencia. Y esta dispensación se le llamó inocencia. ¿Por qué se le llamó inocencia? Vamos a ver. ¿Por qué se le llamó inocencia? ¿Alguien sabe? No sé, pero Porque el hombre Ok. desconocía, o sea, no había ujú. comido del árbol del bien y el mal, era inocente, no sabía, el ser humano no sabía. Adán y Eva no sabían. Amén. El Búsqueme. pecado. Ajá, sí. Sí, Y le sí. busco siervo. No, alguien iba a decir algo. No, eso mismo, lo que dijo, creo que fue Bunny que habló. Ah, ok, perfecto. Bien, nosotros miramos, ¿verdad? En el libro de Génesis, vamos a ir específicamente a Génesis 1:26. Vamos a mirar unos versículos. Y el 1.28 también, el 3.6 también. Vamos a mirar ahí, vamos a compartir algunos versículos para poder hablar sobre esto y ver por qué se llamó así. Antes de poder leer el versículo, podemos mirar que lo primero que pasa es que la Biblia enseña
que Dios en el principio, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Y luego el Señor empezó a ordenarlo todo. Y dentro del orden, Él hizo la luz. Y cada día, mientras iban pasando los días, el Señor fue creando, 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 creando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos al versículo 26, dice la Escritura, ¿quién me lo puede leer? El 26. 26. Ujú. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siga hasta el 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sossegadla, y Sojuzgadla. señoread, Ujú. señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Excelente. Ahí podemos mirar, amado, que mientras Dios está creando el mundo, creando, ordenando la tierra, creando, ¿verdad? Dándole vida, vimos todas las cosas hermosas que el Señor hizo. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, semilla para que esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, haya lumbrera sobre la expansión de los cielos. Y ahí el Señor miramos cómo Él fue creando, 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 creando. Después hizo las lumbreras para que se enseñoreara la mañana y la tarde, todo muy bien. Después dijo Dios a las aguas, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en las abiertas expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Si miramos, ahí no hay una dispensación, porque ahí lo que vemos es a Dios creando el mundo, ordenándolo todo. Cuando nosotros llegamos al versículo 26, todo lo que Dios creó tenía un propósito, pero ese propósito no se podía cumplir a menos que Dios creara al hombre. ¿Por qué? Nosotros miramos que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A diferencia de todas las cosas que el Señor crea, al hombre decide crearlo él y hacerlo a su propia imagen y a su semejanza. Pero no solamente eso, dice que se enseñoree, estoy medio afónico, discúlpenme, disfónico, que se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miramos a un Dios que no solamente crea al hombre como creó todas las cosas, sino que lo crea y también le da responsabilidad, le da señorío, le da poder, lo convierte en el dueño de todo. Le dice para que se enseñoree, es decir, que todo lo creado tenía que rendirle culto, o no culto, no, sino que tenía que estar por debajo del hombre. El hombre es plantado a imagen y semejanza de Dios.
Y allí nosotros empezamos a mirar que Dios, luego de eso también, le dijo al hombre que él se iba a multiplicar. Y dice la Escritura que él creó varón y creó hembra. Esto es un texto a veces de debate, pero son alguna postura que hay donde algunas personas interpretan que aquí Dios creó y que en el capítulo 2 de Génesis entonces hubo otra creación, pero eso no es lo que es. Esto es lo que Dios dice aquí, primeramente la narrativa, y en el capítulo 2 entonces es la creación. Es decir, cuando ya Dios empieza a crear al hombre y luego forma a la mujer. El capítulo 2 explica explícitamente cómo fue que Dios creó a la mujer durmiendo a Adán, tomando una de su costilla y creando la mujer. Bien, entonces vamos a mirar el capítulo 2, versículos 15 y 17, por favor. Versículo 2, 15 y 17. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Ok. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo, ¿hasta ahí? Sí, amén. Amén, excelente. Entonces, aquí nosotros miramos, no, sígalo leyendo, por favor. Amén, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Amén. Por tanto, Sí, termina. por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Exactamente. Bien. ¿Qué nosotros encontramos en esta historia? Vemos la intervención de Dios porque Dios creó al hombre. Vemos la intervención de Dios porque Dios mira que el hombre estaba solo. ¿Y qué hizo el Señor? Creó a la mujer. ¿Y cómo lo hizo? También intervino con el hombre. Lo durmió y de su costilla formó a la mujer y se la puso al frente. Cuando Adán despierta, Adán se da cuenta que esta mujer o esta persona que estaba al frente de él tenía que llamarse varona porque del varón fue tomada. Y nosotros ahí empezamos a ver que ellos dos estaban desnudos y no se avergonzaban. A esta dispensación se le llamó la dispensación de la inocencia. Característica: Dios crea al hombre y a la mujer y les da la tarea de cuidar el jardín del Edén. ¿Con qué propósito? Dios busca una relación personal con la humanidad. Siempre, siempre, en cada dispensación hay un propósito. Muy importante tomar esto en cuenta. Tenemos que mirar en la dispensación la intervención de Dios y también las características y el propósito. Esto va a identificar una dispensación. ¿Y cuál es el propósito que Dios quería?
Dios quería que Adán tuviera una relación con él, Eva tuviera una relación con él. Y Dios le estableció leyes a Adán. ¿Por qué? Porque Dios estaba, había creado un ser humano, no un robot, sino que le estableció leyes para que el hombre le obedeciera a Dios. Siempre, siempre, desde el principio, el propósito de Dios ha sido tener una relación con el hombre para que el hombre le obedezca. Pero Dios siempre le ha dado esa libertad al hombre para que él pueda elegir. Entonces, antes del pecado, antes de Adán y Eva caer o transgredir la ley que Jehová Dios le estableció, esta ley, bendito sea el Señor, fue la que iba o a coronar a Adán o lo iba a separar de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo. Recordemos siempre, como le decía y como hemos venido estudiando, lo más importante que Dios quiere de un ser humano es la... ¿Quién me lo termina? La obediencia. Obediencia. Amén. Pueden dejar su micrófono desmuteado, no se preocupe. Nada más si tiene bulla, usted para que estemos interactuando. Digo, el que puede, ¿verdad? Porque hay veces que en la casa hay sonido y cosas y usted no quiere que se estén escuchando. Ok. Yo tengo un sonido externo aquí. Está bien, se entiende eso, se entiende. Entonces, mi amado, quiero saber si hasta ahí vamos bien con relación a la dispensación de la inocencia. Amén. Vamos inocentemente bien. Amén. Amén, excelente. Entonces ya sabemos que lo primero es que vemos a Dios tratando con el hombre, ¿verdad? Vemos las características, vemos el propósito. El propósito de Dios es tener una relación con la humanidad. Dios siempre ha querido en cada dispensación, mejor dicho, cada dispensación ha tenido un propósito. En la primera dispensación, el propósito fue tener relación con Él, para que el hombre le obedezca, ¿verdad? Ok. Quiero pasar brevemente a la dispensación. Déjame leerle esto. Dice, la dispensación de la inocencia inicia con la creación de Adán y Eva, marcando el comienzo de la humanidad. Armonía con Dios. Durante esta dispensación, la humanidad vivía en perfecta armonía con Dios, disfrutando de una relación sin pecado. O sea, cuando nosotros analizamos y decimos que Adán y Eva no se avergonzaban, hay otro punto mucho más importante, era que ellos también vivían en una perfecta armonía con Dios. ¿A causa de qué? A causa de que ellos no habían pecado. Recordemos que lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Y desde el principio ha sido así. Así que ellos disfrutaban en un paraíso una relación, la cual no podemos mencionar, no sabemos cuántos años duró este periodo. Ese periodo es, no tenemos ese detalle en la Biblia, ¿verdad? No hay una fecha, el Señor no establece qué tiempo tenía Adán. Nosotros sabemos que a diferencia de un niño cuando nace, Adán fue creado grande ya, ¿no? No fue creado en un vientre, ¿verdad? Que tuvo que pasar proceso, no vivió la niñez. Adán no fue como tú y como yo. Así que él, cuando Dios lo creó siendo ya un hombre. Y por eso dice la Biblia que cuando Dios sopló Espíritu de Dios en él, vino Adán a ser un ser viviente, no un niño, no un bebé, ¿verdad? ¿Quién lo iba a cuidar? ¿Quién lo iba a amamantar? ¿Ha analizado eso usted?
Ok. Otra cosa es el pecado en el jardín. La dispensación culmina con el pecado de Adán, y Eva en el jardín del Edén, marcando un cambio en la humanidad. Es decir, el período de la dispensación de la inocencia inició cuando Adán y Eva fueron formados en el huerto, ¿verdad? Primeramente Adán, luego Eva, pero ese período terminó el día que Eva comió de la fruta prohibida y le dio a su marido, y allí entonces se terminó esa dispensación, se terminó ese tiempo, se terminó esa manera en la que el hombre trataba. Allí que Dios iba y hablaba con el hombre, la manera en la que Dios trataba con él, que se relacionaba, terminó porque el hombre, ¿qué hizo? Infringió la ley que Dios le estableció. Ahora vamos a hablar de la dispensación, la segunda dispensación, que se llama la dispensación de la conciencia. Y esta dispensación tuvo un inicio y nosotros vamos a leerlo en el libro de Génesis capítulo 4. Por favor. Vamos a leer Génesis capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Ya dijimos que la primera dispensación termina. Génesis 4, siervo. Por favor. Génesis desde el principio, ¿no? Génesis capítulo 4 del 1 al 16, sí. Bendito Dios, ay, santo. Génesis 4, amén. ¿Usted me dice? Sí, léalo. Bueno, pues como yo no había leído, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo, ¿me están escuchando bien? Porque yo estoy en la calle. Sí, la Perfecto. escuchamos. Sí. Ok, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y Caín fue labrador de la tierra. No, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ajá. Perdón, que me perdí. Okay. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Sigo ¿Hasta dónde llegó? Va por el 10. por el 8, tengo que empezar con el 8. Sigo, Sí, por favor. y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Siervo, eso es algo que yo me pregunto muchas veces, que pasó también en el huerto de Edén, discúlpeme por interrumpir. Pero ¿por qué Jehová le preguntó a Adán
perdón, no, ¿dónde estoy? Dice la palabra que Jehová estaba ya buscándolos, que dónde estaban, ellos estaban escondidos. Y aquí vemos lo mismo. Dios tenía que saber dónde estaba Abel, ¿no? Sí, sí, no se apure, vamos a hablar. Bueno, Siga. ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ay, santo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ay, Padre mío. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, o no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, a mí echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matare. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Ay, santo Padre. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo mataren cualquiera que le hallara. Salió pues Caín, sigue, 16. amén. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, Amén. y conoce. Amén. Hasta ahí. Muchas gracias, mi amada. Amén. Bien. Primeramente, mi amada, respondiendo a la pregunta brevemente, ya que ese es otro tema, pero la razón por la cual Dios le pregunta es porque precisamente él se esconde, pero no porque Jehová no lo sabía, ¿verdad? Segundo, con Amén. relación a Caín y Abel, él le pregunta precisamente por lo que el texto dice. Dice que la tierra, La tierra, ajá, estaba, que ajá, o sea, que como que la sangre de él estaba, como estaba llamando a Jehová clamando desde la desde tierra, la tierra. clamando. Ajá, porque que nunca había pasado, nadie nunca había matado a alguien. De hecho, nadie había muerto. La tierra no había recibido un muerto, Sangre. una persona que haya muerto. No había recibido, Aleluya. no había pasado eso. Y esto es consecuencia de la caída del hombre. Y de eso es lo que estamos hablando, lo que pasó en la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia despertó en el hombre eh, algunas curiosidades porque ya el hombre estaba fuera de lo que era la gracia de Dios. Entendiendo eh, que la gracia de Dios siempre ha estado. Es decir, Dios, el hecho de que el hombre respire, el hecho de que el hombre vive no por sí mismo, porque él sobrevive, sino porque Dios permite el aire. Y el hecho de que el hombre respire es por gracia de Dios. Y la gracia es un don inmerecido. Nosotros no hemos hecho nada para recibir el aire. No hemos hecho nada para vivir. No hemos hecho nada para poder decir, tengo vida. Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Entonces, en el término, en ese contexto, la gracia siempre ha existido, pero a causa del pecado, el hombre ya estaba viviendo en otra dispensación. Y esa dispensación se le llamó la conciencia. ¿Qué pasa? Dice, la dispensación comienza después de la caída de Adán y Eva, marcando un cambio entre lo que es la relación de la humanidad. Al actuar según la conciencia, durante este periodo la humanidad actuaba conforme a su conciencia, guiado de sus decisiones y sus acciones. Por eso nosotros miramos que, por ejemplo, en un momento el Señor le dijo a Caín que no matara a su hermano, que tenga cuidado con sus pensamientos, ¿verdad? Pero que él
dependiendo de la decisión que tomara, sus pensamientos se iban a ser dueños de él. ¿Y qué pasó? Como ellos vivían bajo esta dispensación, el hombre o la humanidad lo que hacía era que se guiaba de las decisiones y las acciones que ellos tenían. Por esto se llamó la dispensación de la conciencia. A diferencia de cuando el hombre estaba en el huerto, el hombre se dejaba guiar por Dios y Dios era quien guiaba a Adán para todo. Ustedes recuerdan que el Señor le dio poder, le dio autoridad, lo enseñoreó, le dijo, hazte dueño de todo. Y dice la Escritura que Adán le puso nombre a todos los animales, los peces, todo lo que existe, las aves. Adán, en el período de la conciencia, él tenía esa facultad. Ahora, cuando viene la caída del hombre, ya él no está haciendo las cosas guiado bajo el precepto de Dios, sino que él lo está haciendo bajo su propia conciencia. Él tomaba decisiones y se guiaba de esas emociones que sentía en hacer las cosas. Por eso, cuando Caín lo mata, él lo decide matar y punto. Jehová le pregunta y él dice, ¿seré yo guarda de mi hermano? O sea, el hombre empezó a vivir este periodo y este periodo marcó también marcó algo muy importante. De tal fecha eh, a tal fecha. Mm. Y pasó algo ahí. algo, Me has preguntado cómo ya te pareció a ver, ok, bien. Entonces, ¿qué nosotros miramos en la característica de la dispensación de la conciencia? Yo quiero leer otro versículo que está en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 8. Si alguien más de los que están ahí pueda tener su Biblia y pueda participar, si gusta, lo puede hacer. Voy a leer también, siervo. Génesis 6. Sí, del 1 al 8. Amén. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mis... Para siempre. Mi espíritu con el hombre. Aló. No se le escucha a la hermana. Parece que se le fue la conexión, siervo. Si quiere, yo sigo leyendo. Bien, por ¿Escuchan, favor. siervos de Jehová? Oh, ya. ¿No me escuchan? Ahora sí le escuchamos. Ahora, bueno. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, ¿Por cuál usted va? ahora voy por el 7. Ok, hasta el 8. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ay, gracia Noé. Padre Santo. Amén. Amén. Excelente. Aquí hay algo muy importante que podemos mirar.
y me gustaría preguntar para saber si alguien lo notó. ¿Qué características nosotros podemos mirar en esa dispensación de la conciencia? Algo que usted haya notado. Arrepentimiento. Mm, Usted dice, o sea, ¿Quién más la ayuda? No se preocupe, está bien. Yo lo voy a decir como quiera. ¿Quién más la ayuda? ¿Qué Además de características? que las mujeres eran hermosas, habían muchos gigantes. qué característica. Amén. Excelente. ¿Alguien más? Una de las características es que nosotros vemos que ahí Dios, la palabra describe que a Dios, que digamos un ejemplo, que le dolió en su corazón. Sabemos de que Dios no tiene, es como una, así, es como una, describiendo una característica. Y la otra es, ¿cuál es el otro versículo? Perdón, hermano. Sí. Ok, le voy a Sí. pedir, alguien, el versículo 5, ¿quién lo puede leer? Amén. Y vio, Hermano. Ujú. y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Exactamente. ¿Usted no me escuchó? La maldad. Excelente. Excelente, muy bien. Gracias, mis amados. Tengo una mano levantada de Lucy. Hermano, gracias, Dios le bendiga. Amén. Pues ya dieron la respuesta, ¿no? Pero ¿qué pasó allí en esta dispensación? Entró en la maldad del hombre, el hombre se corrompió y ahí es donde vino pues el desastre humano, como lo decimos humanamente. Entonces Amén. digo, no es la maldad, sino que ya pues los hermanos lo habían dicho, pero bueno, gloria a Dios. Amén. Excelente. Gracias, mi amada. Amados, exactamente. Si ustedes agarran y miran el capítulo 4 que nosotros leímos del 1 al 16, vimos ahí que Caín tenía un hermano, ¿verdad? Y ese hermano llamado Abel, ¿qué hizo Caín? Lo mató. Lo mató. Y usted pregunta, ¿por qué lo mató? No, él tomó la decisión y decidió matarlo. Ok. Luego, en el versículo 6 del 1 al 8, encontramos que la maldad en la tierra era grande. La humanidad se volvió corrupta, se volvió violenta. Y a causa de esa violencia, Jehová Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Entonces, la característica principal que nosotros miramos en el periodo de la conciencia es maldad, corrupción, muerte, algo que no había en la primera dispensación. En el periodo de la dispensación veíamos a un Adán conversando con su Dios tranquilo, viviendo en paz. No pensaba en muerte. Adán fue hecho para vivir para siempre. La Biblia dice que ahí había un árbol de la vida. Y Dios, el único árbol que el Señor le dice que no coma, es precisamente el que lo destruyó a él. Él pudo haber tomado del árbol de la vida. ¿Y qué iba a pasar? Inmortales. Exacto. Mas, sin embargo, después que él peca, después que él cae, el Señor dice, déjame sacarlo de aquí, no sea que él alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué? Porque el que comía de ese árbol iba a vivir eternamente. Imagínense, todavía estuviéramos mirando a Adán. ¿Usted se imagina? Entonces, ¿qué vemos? En la dispensación de la conciencia se caracteriza por la maldad, la corrupción, la violencia, ¿verdad? Y miramos también allí el diluvio, porque Jehová Dios decidió destruir a todo ser humano. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía en esta dispensación cuando decidió destruir toda la humanidad que halló gracia en Noé? ¿Cuál era el propósito? Que ¿Por qué? pararan, que la maldad parara.
Ok, cuando Dios decide destruir en la dispensación de la conciencia, destruir y preservar la vida de Noé y su familia, ¿qué vemos? ¿Qué propósito te encuentra de Dios ahí? El plan del 3:15 de Génesis. El plan divino. Amén. Amén. Ok. Exactamente. Nosotros en primer lugar, cuando miramos que Dios decide destruir la tierra, vemos que Dios, el propósito es castigar a la humanidad. La humanidad es castigada, pero al preservar la vida de Noé, entonces encontramos que Él quiere restaurar la justicia. ¿Por qué? Porque como este hombre era justo ante los ojos de Dios, Dios decidió, óyeme, este no se ha corrompido. La maldad es mucha, pero él y su familia se han mantenido firmes. Recuerde que una de las características que hizo que Dios salvara a Noé y a su familia, ¿sabe cuál fue? ¿Quién me dice? Varón perfecto en sus generaciones. Justo. Amén. La obediencia. Exacto. Siempre estaba Amén. haciendo la voluntad de Dios. Exactamente. Ustedes recuerdan, ambas respuestas están perfectas. Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a él que hiciera un arca, le dio las medidas. Moisés, ¿cuántos años duró construyendo el arca? Noé, siervo, Noé. Noé, sí. Usted dijo Moisés. Moisés. Dije Moisés, perdón. Sí, Noé. sí. ¿Cuántos años duró construyendo el arca? 120. Amén. Wow. Bendito 120, Dios. 120 años. Imagínese usted. Eso significa obedecer a Dios. Mire, no es lo mismo que Dios le diga a usted que va a llover y que tú tengas que esperar un mes, que tenga que esperar 12 meses, 5 años, 10 años y no ve nada. Óigame, durante 120 años este hombre estuvo martillando, obedeciendo y creyendo que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Santo. Y cuando usted analiza, siempre lo único que hace que el hombre halle gracia ante los ojos de Dios es la obediencia. Por eso, Moisés, Abraham y Noé son tres patriarcas que cada uno de ellos tiene una manera en la que manifestaron su fidelidad a Dios. ¿Sabe por qué? Abraham le creyó a Dios, pero Noé le obedeció a Dios. Ahora, cuando usted analiza la obediencia, usted hace cosas que posiblemente usted no lo cree, pero por obediencia usted lo decide creer, porque es que no había caído agua en la tierra. No había caído agua, mas sin embargo, ¿qué decidió él hacer? Dijo, bueno, aunque no ha caído agua, Jehová me mandó, yo voy a obedecer. Este es un tema muy profundo, pero solamente quiero dejar claro cuál es la dispensación de la conciencia y qué característica había en ella. ¿Qué había? Había corrupción, violencia, muerte, y Dios decidió castigar a la humanidad con el propósito de restaurar nuevamente con Noé y su familia. Ok, luego de eso, no sé si lo vamos a poder terminar todo hoy. ¿Qué hora es? Vigilia. Son las 1:23, déjame ver, 28, algo así. Está bien, está bien. Yo lo voy a dejar entonces, le voy a dar las demás, la hacemos otro día para así no cargar y podamos almacenar la información. Nos quedamos en la dispensación de la conciencia. ¿Están de acuerdo?
Va a estar largo este estudio, hermano, porque Con son 100 7 y dimensiones. apenas llevamos 2. Maestro, está muy bonito eso que usted está explicando de Abraham, que es el padre de la fe, y Noé, que es el padre de la obediencia. Amén. Muy bonito eso. Amén. Así mismo es. Imagínese usted, Abraham, Dios lo llama y él salió y ya, y punto. Pero este hombre, Dios lo llama y le dice que construye un arca y duró 120 años martillando. Usted se imagina, él y su familia, él y su No, familia. hermano, y que sabemos de que Dios le dio instrucciones específicas y no era que él tuviera un jefe ahí encima Exacto. supervisando de que él hiciera tal cual, Ujú. pero por obediencia a Dios hizo tal cual lo que el Señor le pidió que hiciera. Exactamente, exactamente, mi amado. Ese es otro punto muy importante. Por lo mismo, el Señor le dio medida. Él no tenía un jefe ahí detrás. Él no tenía un capataz diciéndole, oye, vamos, dale. No, 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 no. Él empezó a obedecer según las medidas que Dios le dio y empezó a construir su arca. Wow, usted se imagina, haga esa memoria, trasládese allá para que usted analice. 120 años y ni una gota de agua. Con el primer cruise de todos los tiempos. Exactamente. Bien. Entonces, mi amado, no le quiero realmente cargar mucho. Sé que mañana tenemos matutino. Así es que vamos a continuar con el periodo, vamos a continuar con, déjame ver, con el gobierno humano. Ya mañana